Bueno, lo que sí es verdad es que esta violencia pues ha polarizado al país, ¿no? Y no es algo nuevo, es algo que se tiene de varios años atrás, pero que al final pues tampoco se ha inhibido o no se ha mitigado. El profesor Carlos Ronsón Verónica, analista político, como cada martes. Hola, profesor, Caro, ¿qué bienvenido. tal? Pues fíjate, Caro, efectivamente la violencia ha llegado para quedarse. Hace unos años la veíamos fundamentalmente entre el crimen organizado, la violencia. Si había una guerra frontal contra Así el es, crimen entre organizado, sí. ellos y los ciudadanos, los civiles, éramos víctimas del famoso daño colateral que se acusaba. Sin embargo, hoy estamos viendo que la sociedad empieza a ser parte también de esta violencia, que las protestas cada día son más violentas. Los ciudadanos se cansan de esperar respuestas de atención y vemos que van subiendo el tono de su protesta. No hay que ver más que el inicio del noticiero, protestas por todos lados, marchas en la Cefiplana, en Jalapa, este incidente en Ciudad Isla y Rodríguez Clara, donde la gente se manifiesta de una manera violenta, ayer mismo en la Ciudad de México, en la noche, en la colonia Peñón de los Baños, y sucesivamente, y vemos cómo son víctimas de agresión militares, policías, marinos, sin ningún respeto a la autoridad. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la lógica del gobierno, ¿no? Esa instrucción que dio el presidente de que no se debe de aplicar la fuerza del Estado ni el derecho y que deja simplemente que crezcan los problemas. Tampoco se resuelven. Vemos tristemente cómo los familiares de los niños enfermos con cáncer que se han sumado ahora de todo el país, marchan, protestan y amenazan con tomar el aeropuerto de la Ciudad de México ya de forma violenta. ¿Por qué? Porque ya llegaron a últimas instancias y no se resuelve nada. Tristemente vemos que el gobierno está más preocupado en su rifa, esos 2,000 millones de pesos que ayer le entregó la Fiscalía para fondear el sorteo que no es el avión del sorteo del 15 de septiembre. Es dinero que hace falta ahorita para comprar las medicinas y los instrumentos que hacen falta en los hospitales públicos de todo el país, aquí mismo en el Hospital Regional o en el Gómez Farías de Coatzacoalcos, en Orizaba, del ISSSTE de Jalapa y en muchas ciudades del país. Vemos también que no solamente es eso, sino que también la violencia verbal que ejerce todas las mañanas el presidente contra los que no piensan como él, sus llamados adversarios, o sea, sus enemigos, los conservadores, fifís, y cómo sus seguidores y el personal que trabaja para él secunda esta violencia y además se mofan. Vemos actitudes de burla en Tatiana Cloutier, vemos actitudes de burla en Jacob Polensky, gente que cómo se burla de los adversarios. Esto genera la intolerancia y que perdamos esa civilidad. Y entonces se empieza a imitar socialmente en todos los segmentos poblacionales. Entonces falta un maestro, cierra la calle. Vienen a quererme decir algo, grita, golpea, jalonea al que venga de la inspección escolar. Ya estamos agotando el diálogo. Lo grave de esto es que las violencias son espirales sociales que van acumulando resentimiento y polarización y tienden a aumentar. Si no se distenden, tienden a aumentar y entonces pasaremos de la violencia verbal, de los empujones, a la violencia física, que no queremos que llegue a eso. Sin embargo, no vemos haciendo al gobierno nada para resolverlo. Ni resuelve el problema económico, ni resuelve el problema de la inseguridad, no atiende las demandas de faltas de maestros aquí en el estado de Veracruz, no atiende la falta de medicamentos en el estado de Veracruz, no se atienden las demandas de seguridad y de abuso policíaco. Ya lo vimos en Axalan a principio de este año, ahora vemos este reclamo acá en el sur del estado, y eso ocasiona que la gente se crispen los nervios, se crispe el resentimiento social y pues dicen, pues sí, esa es la única manera que escucha el presidente, porque además el presidente ha dado muestras que cuando violentan, golpean, como hizo Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, o los maestros de la CENTE o los de las normalistas, en ese momento es que les pone atención. Entonces les está enseñando a la gente que la única manera que este gobierno les va a poner atención es a través de la violencia social. Y eso solamente deteriora nuestra ya de por sí inseguridad que tenemos. Yo creo que es un buen momento para que se recobre el Estado de Derecho. Eso no implica que tenga que ser represor, sino que tiene que escuchar. Un ejemplo muy simple. ¿Por qué suspender los puentes largos, estos de los fines de semana largos, que es algo que ayuda a la economía, por ejemplo, de ciudades como Catemaco, como Veracruz, como Tlacotalpan, que la gente sale de corto plazo ahí, de 2, 3 días a pasear, así claro. Es, y eso ayuda a la economía de esa región. Quitas eso, vas a ahogar financieramente a todas esas comunidades. ¿Por qué? Porque el turismo de puente largo es el turismo de los pobres, porque solamente pueden salir y entrar de un día o dos máximos.
El turismo, el gran turismo que va a Cancún, a Playa del Carmen, ese no se va a ver afectado, pero sí va a afectar el turismo de clase media y el turismo de bajo costo, y eso ahoga al que vende bolovanes, picadas, renta un baño, cambia una ponchadura de llanta, vende gasolina, al de la farmacia. Yo creo que ese tipo de medidas, y yo creo que es básicamente por ese regreso de esa visión tan vieja que tiene el presidente de querer regresar a los años 70, al presidencialismo de un solo hombre. Y ya no estamos en los 70, estamos en el siglo XXI, y los mexicanos no queremos un México de la visión de un solo hombre, queremos un México para todos, no nada más para los que, como él dijo, solo me pueden reclamar los que votaron por mí. Pues no, pues él protestó cumplir y hacer cumplir para todos los mexicanos, y mientras gaste el presupuesto, que son los que pagamos todos, los que votaron por él y los que no votamos por él, tiene que obedecer lo que él protestó ese día que juró cumplir la Constitución. Decían los empresarios hace una semana en la reunión que tuvo Coparmex, urge un llamado a la concordia. Así es. Más que llamado a acciones también. Acciones. Primero un llamado a la tranquilidad y serenidad del presidente. O sea, este fin de semana, ese léxico que usó para referirse, para acusar, ya es una violencia verbal la que está ejerciendo. Eso no es bueno porque solo alienta la violencia de sus seguidores. Cada vez son más ofensivos, más violentos, más intolerantes. Y dicen, es que antes no decían. No, sí se decía antes. Lo que pasa es que los anteriores, cuando los priistas se les criticaba, se enojaban, pero no llegaban a esos extremos, igual los panistas. Yo creo que debemos de recobrar la civilidad y la tolerancia como inicio. Y segundo, la ley no se negocia ni se cambia por privilegio. Se tiene que cumplir la ley, le gusta a quien no le guste. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, no que modifica la ley, cancela. Vemos lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puso a esta señora como un bulto ahí, no dice nada de la violación de los derechos humanos de los migrantes, ni de la violación de los derechos humanos, de los abusos que hay en el país. Simplemente hay un silencio absoluto desde que ella entró a esa posición. Se parece a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que tampoco nunca dice nada de nada, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que recobremos el cumplimiento del marco legal de este país. Si no lo hacemos, en la elección del 2021 va a ser muy lamentable los enfrentamientos que vamos a vivir. Muy bien. Carlos Ronsón, Verónica, las noticias de la tarde. Muchas gracias.